Nuestra última presentación del día de hoy, para quienes están conectados y quienes están presentes, está a cargo de Carlos Aspillaga. Carlos es investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y especialista en lenguaje natural principalmente, y su presentación versa sobre una iniciativa del centro que se llama OpenSenia. Así que, Carlos, por favor, adelante. ¿Se escucha bien o no? Súper. Entonces, como bien decía Rodrigo, yo les voy a hablar sobre OpenSenia, que es una iniciativa del Centro Nacional de Inteligencia Artificial que busca liberar modelos, datos, implementaciones de manera open source. Entonces, antes en realidad de entrar a lo que es OpenSenia y qué es lo que tenemos un poco para ofrecer, les quería mostrar primero un poco una pincelada, porque yo sé que tal vez aquí hay gente un poco con background un poco diverso. Entonces quería mostrarles un poco cuáles son estas capacidades de la inteligencia artificial que han salido en los últimos años. Segundo, cuál es el desafío de usar esa inteligencia artificial en una realidad chilena, cómo nosotros podemos usarla, cuáles son los desafíos de eso. Y ahí vamos a entrar derechamente en qué es lo que es OpenSenia y cómo contribuir finalmente a OpenSenia. Es un poco la invitación que les quiero dejar al final de esta presentación. Entonces, en términos de capacidades de la inteligencia artificial, de hecho estos son casos bastante viejos ya, del 97, del 2016, la inteligencia artificial está empezando a superar las capacidades del ser humano en ciertas habilidades en particular. En este caso vemos el juego del ajedrez, que ahí podemos ver este compadre está pasándolo un poquito mal. Le ganó derechamente al campeón mundial de ajedrez y el 2016 fue bastante más complejo que para el ajedrez. La inteligencia artificial le ganó al campeón mundial de un juego de tablero que se llama Go, que a nivel combinatorial es mucho más complejo que el ajedrez. Usted, como a primera vista, se ve como más fácil, como que son solamente dos colores de ficha y un tablero mucho más simple, como que en el ajedrez están todas estas fichas y los movimientos diferentes, como que uno tiende a pensar de que tal vez es más simple, pero en realidad la combinatoria de posibles jugadas, posibles próximas jugadas, es muchísimo mayor que en el ajedrez. Entonces, una estrategia de búsqueda dentro de todas las posibilidades es muchísimo más compleja. De hecho, es imposible buscar todas las posibilidades. Entonces hay que empezar a buscar unas estrategias de encontrar cuáles son las estrategias más promisorias, cuáles son las jugadas más promisorias y explorar, hacer una búsqueda exploratoria como muestreada más que explorando efectivamente todo el espacio de búsqueda. Por esa razón fue tan complejo ganar en el Go. Pero efectivamente hoy día de hecho el 2016 ya se le ganó al campeón mundial y hoy día los sistemas están mucho más complejos, mucho más avanzados en este sentido y le ganan por lejos a este campeón artificial de Go. Son los sistemas actuales. Y aquí un ejemplo un poquito más actuales, que se ha usado inteligencia artificial para jugar juegos de computador simulado. Aquí a la izquierda vemos cómo el sistema encontró esta estrategia como, entre comillas, óptima de mandar la pelota por ese canal por el lado, de tal manera ganar puntos todo el rato. Y aquí a la derecha vemos un ejemplo tal vez un poco más, yo diría que más complejo, donde tenemos dos agentes azules que son los que están jugando a las escondidas con los agentes rojos. Los azules son los que se esconden, los rojos son los que tienen que encontrar a los otros. Y vemos cómo rápidamente este sistema, los jugadores azules, los agentes azules, encuentran esta estrategia de esconderse de tal manera que no los puedan encontrar. Y rápidamente los agentes rojos descubren que lo que tienen que hacer es tomar la rampla y meterse a este escondite que encontraron los agentes azules. Y finalmente, en la siguiente, uno empieza a iterar un poco más esto y los agentes azules descubren la estrategia óptima, que es encerrarse con la rampla, y ahí los jugadores rojos están fritos, no tienen nada que hacer. Entonces, un poco para ejemplificar la capacidad de estrategia que tienen estos sistemas de inteligencia artificial hoy día. Existen asistentes de escritura. Aquí son bastante más avanzados que lo que vemos qué sé yo, en los correos, en Gmail o los correctores automáticos de texto como Word. Aquí existen sistemas basados en modelos de lenguaje, que los vamos a ver un poquito más adelante, que yo le puedo seleccionar una frase y me entrega un parafraseo que no es trivial. En el fondo trata de entender el contenido y me entrega un parafraseo de esa frase que tal vez no coincide en ninguna palabra. Y realmente de hecho esta aplicación yo la uso, es muy impresionante. Me permite incluso
parafrasear más formal, más informal, más largo, más corto. Es súper usual que uno tenga que escribir de repente un paper o tiene que escribir un informe y tiene un límite de páginas. Uno tiene que dejar todo el informe en una plana y resulta que, chuta, estoy en una plana y media, ¿cómo lo hago? Este sistema te entrega un parafraseo que no pierde o pierde muy poco contenido y es muy ahorrativo en caracteres. O incluso si es que quiero agrandarlo, en el fondo ya entienden la idea. En el fondo estos sistemas nos vienen a asistir en la escritura. Y son bastante avanzados. Realmente a mí me impresiona mucho cómo funcionan. Sistemas como DALL-E 2, de hecho han salido otros, recientemente salió uno que se llama Stable Diffusion, que básicamente yo le puedo entregar un texto de una descripción de algo y el sistema es capaz de hacerme un dibujo de ese algo que yo le pedí. Yo le puedo pedir la cosa más ridícula que se me ocurra, le puedo pedir un camarón con tutú saltando, qué sé yo, en un parque y me va a dibujar un camarón con tutú saltando en el parque. Y le puedo pedir que sea en estilo acuarela y me lo va a dibujar en estilo acuarela. Acá se lo pidieron en estilo como fotografía y me lo entrega como fotografía. Incluso yo puedo editar y todo. De hecho, en Xenia tenemos una iniciativa para pasar esto a español. Porque el sistema DALL-E, este que les estoy mostrando, funciona solamente para inglés. De hecho, este es precisamente el sistema que estamos armando. No es exactamente este screenshot, pero esta es la idea un poco que uno pueda dibujar y el sistema sea capaz de dibujarme con un estilo en particular que yo le puedo decir como en formato texto. Y como esto avanza tan rápido, tenemos sistemas hoy día que no solamente son de texto a imágenes, tenemos sistemas que son de texto a video, de texto a 3D. Yo les aseguro que va a salir pronto, o tal vez ya salió, uno de texto a audio. Y es muy impresionante. De hecho, como que yo, la primera vez que vi esto, de hecho yo miraba ese perro a la izquierda arriba, y decía como que le quedó como falso, le quedó como un video trucado. Pero no es porque el sistema sea malo para generar cosas realistas, sino que esto en el fondo usó de referencia videos que estaban en internet y coincidía que seguramente las cosas como de tipo perros volando eran videos trucados, entonces aprendió a generar videos trucados. Entonces, para que vean un poco el poder que tiene esto, entonces si es que yo le pido algo que sea efectivamente realista y es un escenario más o menos razonable, como el caballo a la derecha abajo, lo va a dibujar realmente muy bien. Obviamente todo esto es una cosa que avanza. Esto es el primer acercamiento a este tipo de tecnologías. Les aseguro que en un par de años más, tal vez menos, van a salir modelos muy poderosos para este tipo de cosas. Chatbots también existen, han avanzado un montón los chatbots. Y no piensen en los chatbots de las, qué sé yo, aquí en Chile hay muchas empresas que usan chatbots que son un poco, qué sé yo, como rígidos. Como que uno los usa y como que no entienden lo que uno quiere. A nivel académico esto... vemos que hay sistemas que son muy poderosos y realmente entienden el hilo de conversación. Se equivocan, obviamente, no son perfectos, pero entienden muy bien el hilo de la conversación. Aquí es un ejemplo, no es necesario que lo lean, pero un ejemplo que aquí la persona que hizo este GIF trató efectivamente de sacar al modelo de su zona de confort para ver qué es lo que hacía. Y le pregunta al sistema, oye, ¿sabes qué? Se me echó a perder a la vez, no me acuerdo qué es lo que era, la televisión y la lavadora. ¿Qué podrá hacer? Y el computador, en este caso, le responde, probablemente sea un problema eléctrico, porque si se te echaron a perder las dos cosas al mismo tiempo, entonces probablemente sea un problema eléctrico. Y la persona un poco para sacarlo de la zona de confort le pregunta, ok, ¿y me servirá de algo si es que uso un caballo? Cachen la ridiculez, pero un poco para sacarlo de la zona de confort, para ver cómo reacciona el modelo. Y el modelo le dice, ¿para qué te serviría un caballo? Y la persona dice, no sé, dime tú. Y el computador dice, bueno, tal vez te serviría para en el caballo poder ir a buscar a alguien que te ayude a reparar tu problema eléctrico. Para que entiendan que realmente, yo sé que es un ejemplo súper ridículo, pero es un poco para que entiendan el nivel de comprensión que hay de estos sistemas de la conversación. Los modelos de lenguaje, que hoy día están muy de moda, estos sistemas gigantescos que entienden texto, o en este caso uno que se llama GPT-3, que es capaz de generar texto. Lo que uno hace con estos sistemas es que, bueno, uno lo entrena con un montón de texto para que encuentre la continuación más lógica del texto. En este caso, lo que ven ustedes en el cuadro gris es lo que le entregaron al sistema y lo que ven en el cuadro verde es lo que el sistema respondió. Entonces, como les decía, es un sistema que lo único que hace es completar lo que viene después en el texto. No tiene idea en realidad no entiende mucho lo que está haciendo, pero solamente completa lo siguiente. Entonces, si es que uno es ingenioso en qué es lo que le pide al modelo, qué es lo que le entrega, uno puede hacer que el modelo te entregue una respuesta a lo que uno quiere. En este caso en particular le dicen, a propósito le dicen, resúmeme este párrafo como para un alumno de segundo básico.
Y le entregan un párrafo que si lo leen es como medio académico e incluso tiene unas citas metidas entre medio. Le dicen resúmelo para un niño de segundo básico. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Me entrega efectivamente un resumen que es como para niños de segundo básico. Este es un párrafo sobre Júpiter. Muy impresionante, para que vieran un poco la versatilidad de esto. Y no es que este sistema se haya entrenado para generar resúmenes, ni menos resúmenes de Júpiter. En el fondo esto se entrenó para entregar una respuesta a cualquier pregunta que uno le haga, tan compleja o tan variada como uno quiera. Aquí otro ejemplo. Entrégame una historia de terror de 2 frases sobre el viento. Cachen la ridiculez. Una historia de terror de 2 frases. Y me entrega efectivamente una historia de terror de 2 frases. Impresionante. O acá le dicen, créame como el punteo de temas para un potencial ensayo sobre Nikola Tesla. Y aquí yo no le digo ni siquiera quién es Nikola Tesla. El modelo tiene que saber quién es. Y efectivamente me hace un punteo, que es muy razonable, de un ensayo de Nikola Tesla. Y se pone a hablar de la energía, de la electricidad, siendo que yo en mi entrada nunca le dije que hablara de energía. Para que entiendan un poco el potencial que tienen estos modelos. Asistentes de voz. Este es un ejemplo, de hecho, esta es una tecnología que desarrolló Google, está también desarrollada de manera abierta en la academia, pero en el fondo existen sistemas que son capaces de tener una interacción con un ser humano y si ustedes ven esto de hecho en YouTube hay videos de esto, es muy impresionante escucharlo. Aquí el sistema está agendando una cita al peluquero, la persona dice, agéndame una cita al peluquero para mañana antes del matrimonio. Entonces el sistema dice, ok, el matrimonio es a las 4 de la tarde, entonces tengo que agendar algo a más tardar a tal hora. Imagínense la capacidad de razonamiento que tiene. Y segundo, hace una llamada al peluquero, seguramente es el peluquero usual de esa persona, hace una llamada y entabla una conversación diciéndole, oye, te llamo de parte de un cliente, quiero agendar una hora para el peluquero para mañana, en la mañana, ¿qué horarios tiene? Y dice, tengo tal y tal horario, y el computador le dice, ya, me sirve este otro, y así. Y agenda efectivamente la hora al peluquero. Entonces, estos sistemas no solo son capaces de hacer todo esto, sino que muchas veces también son capaces de detectar dónde se quedan cortos. Y ahí es donde entra el ser humano, como que son capaces de trabajar también de manera colaborativa con la persona. De repente dicen, ¿sabes qué? Aquí ya me quedé corto, aquí ya no puedo llegar a la respuesta, entonces te paso con la persona para que la persona te pueda entregar una respuesta. ¿Y cuál es el desafío de usar esta inteligencia artificial? Yo les mostré ejemplos súper impresionantes, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero usar esto efectivamente en el día a día? Así como persona natural, como estudiante, como investigador, ¿cómo que yo quiero usarlo efectivamente? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero usar el modelo, o quiero extender el modelo, quiero usarlo para español, quiero aplicarlo a la realidad chilena, a un problema real aquí en Chile, o quiero construir un producto usando este modelo. ¿Cuál es el problema que yo me topo muchas veces? Es que chuta, resulta que este sistema solamente se puede usar vía API. Este es el ejemplo de GPT-3, este que les decía yo, de genérame un resumen sobre Júpiter. Ese modelo solamente se puede usar por vía API. Yo no puedo tener acceso al modelo, no puedo correrlo en mi computador. O de repente es muy pesado. Entonces, independiente de que yo tuviera acceso a usarlo, me gustaría de alguna manera que alguien se diera el trabajo de comprimirlo para poder usarlo realmente, digamos. O el modelo es propietario y yo no tengo derecho a usarlo, o tal vez ni siquiera tengo acceso a verlo. Solamente puedo leer el paper, tal vez. O no existe una implementación disponible, o no está pensado para la realidad chilena, o incluso la licencia es muy restrictiva. No existe para español también, qué sé yo. Muchos casos. En el fondo, como que uno dice, por un lado, la inteligencia artificial ha avanzado un montón, hace todas estas cosas súper impresionantes, pero resulta que igual no las puede usar. Igual no las puedo usar. ¿Qué hago? Me encantaría que existiera una institución, alguien que me ayudara, digamos, a poder aterrizar esto a la realidad chilena. Y si pensamos en la realidad chilena, esto va incluso más allá. Vemos que en Estados Unidos, en Europa, la realidad es que las empresas y la academia están colaborando, están de la mano y están al mismo nivel. Y resulta que en Chile tenemos otro problema además. Y es de que la academia está al mismo nivel, en términos de capacidad, está al mismo nivel que afuera. De hecho, estamos publicando en las mismas conferencias. Pero ¿cuál es el problema? Que la industria está muy por detrás. Entonces, si es que yo soy una startup y quiero aplicar esto, como que en el fondo nadie más lo ha hecho, como que estoy reinventando la rueda, como que estamos muy lejos. Tengo que yo empezar a armar puentes de cosas que no existen hoy día. Entonces, ahí es donde nació la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Estoy un poco contextualizando Senia. Yo sé que han escuchado harto hablar de Senia hoy día, pero un poco para contextualizar. Nació la Política Nacional de Inteligencia Artificial que básicamente detectó este problema y muchos otros. Y entre eso también detectó el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y dijo, ok, aquí se necesita un centro que pueda acortar esta brecha.
y ahí es donde entra Senia, que básicamente hace un nexo entre la academia y la industria. Entonces, dentro de ese espíritu es donde nace OpenSenia. Bueno, Senia yo creo que ya lo han escuchado harto, pero son montones de investigadores, varias universidades, varias empresas asociadas, un presupuesto bastante jugoso para 5 años, un equipo de desarrollo, porque no solamente es necesario investigar y generar en el fondo esta solución a nivel académico, sino que también hay que empaquetarla para que esté a la altura de las necesidades, digamos, de las empresas. Entonces, aquí, como les decía yo, es donde entra OpenSenia, que viene efectivamente a resolver este problema que les decía yo. No es que lo tengamos resuelto, pero el espíritu de OpenSenia básicamente es ese. Yo quiero aplicar esto realmente aquí, en Chile. Yo quiero usarlo. ¿Cómo lo hago? Entonces, OpenSenia viene un poco a abrir esa puerta, abrir ese camino. Entonces, OpenSenia, como les decía, es una iniciativa de Senia que busca disponibilizar recursos de manera open source, que se puedan usar incluso para dar origen a productos, iniciativas privadas incluso. Obviamente también queremos fomentar la investigación y todo, y el avance de esta tecnología. ¿Para quién es OpenSenia? Y aquí somos totalmente abiertos. Aquí estamos buscando potenciar aplicaciones académicas, estamos también potenciando el emprendimiento nacional, obviamente. Las empresas también podrían beneficiarse de esto, no tenemos ningún problema con eso. A nivel académico, obviamente, también. Y las personas a pie también. También nos gustaría, digamos, que una persona que quiere jugar con esto pueda realmente hacerlo. ¿Qué es lo que buscamos disponibilizar en OpenSenia? Buscamos disponibilizar, por un lado, datos. ¿Por qué razón? Porque estos modelos, esta tecnología de Deep Learning es muy hambrienta de datos. Yo sé que hay otras técnicas que tal vez no son tan hambrientas de datos, pero los que les mostré yo al menos son muy hambrientos de datos. Entonces necesitamos poder generar datos de calidad y liberarlos de manera abierta, de tal manera que se pueda trabajar sobre eso. También software, código. Obviamente, si yo quiero extender un modelo, probablemente voy a tener que meter mano al código. Obviamente el código también va a estar abierto con la licencia más open que se pueda. Modelos también, modelos preentrenados. No solamente nos basta con el código, sino que también a veces es necesario entrenarlo, porque la capacidad computacional de entrenar es distinta que la capacidad computacional de ejecutarlo, de usarlo en inferencia. Entonces, el costo tal vez no está al alcance de cualquier persona a pie de entrenarlo, pero una vez que está entrenado, tal vez yo sí puedo usarlo. Es el caso de varios modelos como, no sé, BERT. De hecho, aquí tenemos representantes de personas que trabajaron en la versión en español de Beto. Entonces, esa es la idea, liberar efectivamente los modelos preentrenados. Y obviamente también material educativo, porque no solamente nos basta con tener estos modelos, sino que también tengo que saber cómo usarlos y qué modelo me conviene usar en qué problema. Entonces también hay material educativo, eso es lo que busca también empujar a OpenSenia. ¿Y por qué razón queremos hacer todo esto? OpenSenia, de hecho, yo creo que ya lo tienen que tener claro, una organización sin fines de lucro. No nos interesa hacernos millonarios con esto. Lo que realmente queremos hacer es transformar a Chile en un pilar del desarrollo de la inteligencia artificial en Latinoamérica, y contribuyendo así no a cualquier cosa, sino a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y individuos. Y nosotros vemos que el open source es un muy buen vehículo para lograr eso. Otra razón súper clara de por qué, y esto es más por el lado del open source que de OpenSenia en particular, el open source es una herramienta extraordinaria para empujar el avance tecnológico. De hecho, muchas empresas privadas se han dado cuenta de esto y han dicho, ¿sabes qué? Yo desarrollé esta tecnología que en realidad no es lo central de mi negocio. Entonces, yo tengo dos caminos. O me lo guardo para mí y lo desarrollo y lo exploto yo, o lo libero de manera open source. Y empresas gigantes han hecho eso. No sé, Netflix, Facebook, hay montones de empresas que han hecho eso. Entonces, liberan partes de sus desarrollos de manera open source. ¿Para qué? Para que la misma comunidad mundial, digamos, de gente en cualquier parte del mundo pueda colaborar a eso, de tal manera que el progreso tecnológico, el avance de la tecnología, vaya en la dirección que a mí me interesa. Si es que yo no lo libero, probablemente el avance va a seguir por otro lado, porque nadie se enteró de que existía este camino. Pero si es que yo lo libero, tengo ese beneficio de que efectivamente la comunidad va a seguir explorando ese camino tal vez. Entonces, por eso hay un incentivo muchas veces de que empresas privadas incluso exploren esta alternativa del open source. ¿Quién desarrolla OpenSenia? Y aquí hay varios caminos. En realidad, yo diría que el más fuerte, al menos hoy día, como Senia está partiendo, el camino más fuerte son iniciativas que nacen desde Senia. Es decir, Senia dice, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno liberar esto, o detectamos esta oportunidad, o detectamos este dolor,
que podríamos nosotros desarrollarlo. Entonces, desde Senia nace una iniciativa por desarrollar un proyecto y liberarlo de manera open source. También hay aportes de externos. En la academia ha pasado mucho, hay profesores que nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo este material, qué sé yo, de repente tienen las clases grabadas de cuando dictaron un curso. ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto a liberarlo, porque en el fondo lo que me interesa es que la gente sepa de esto. Entonces hay muchas cosas, mucho material de OpenSenia que viene efectivamente de aportes externos que llegaron a Senia y usan Senia, digamos, para poder disponibilizar esto a la comunidad. Y obviamente también, y esto ahora último se está empezando a explorar, iniciativas que son en conjunto entre Senia y un externo, que puede ser una empresa. Casos particulares, tenemos empresas que nos están diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este dataset gigantesco, que son datos reales, y me gustaría liberarlo de manera open source. Obviamente tengo que hacer un trabajo de anonimizar y todo, y ahí estamos trabajando en conjunto, pero efectivamente hay empresas que están llegando a Senia con la idea de quiero efectivamente liberar esto de manera open source. ¿Por qué? Por lo que les decía antes. Porque quiero dirigir el avance de la tecnología en la dirección que a mí me sirve. A mí como empresa, no yo como Carlos Aspillaga. Entonces, ¿qué recursos disponibles hay hoy en OpenSenia? OpenSenia es una iniciativa que está todavía en formación, llevamos poco tiempo, pero igual hay harto para que se puede usar. En particular tenemos nuestro espacio dentro de Hugging Face, que es una librería de modelos de inteligencia artificial basado en Transformer principalmente. Y ahí tenemos, en este caso, ahí se ve que hay 70 modelos libres para usar. Entre esos hay modelos en español, hay modelos de distintos tipos que resuelven distintas necesidades, hay distintos tipos de modelos, porque de repente hay un modelo que resuelve una cosa y otro que resuelve lo mismo, pero lo resuelve de otra manera, o tal vez ataca el elemento en particular. Hay modelos fine-tuneados a distintas tareas en particular. Hay montones de cosas. En el fondo, los invito a que vean y usen efectivamente este material que está disponible gratis para usarlo. También tenemos nuestra página, que está, yo diría que en avance, estamos mejorándola, todavía no está tan bonita, pero el contenido está. Tenemos cosas de software, como les decía, modelos, datos y material educativo. Y ahí en particular, en material educativo, tenemos clases completas, cursos completos, grabados de todas las clases, para que puedan ustedes aprender los contenidos si es que les interesa efectivamente. En términos de software también tenemos varias iniciativas. Algunas están abiertas, listas, y otras están todavía en desarrollo, pero están ahí. Y obviamente con el tiempo vamos a ir alimentando todo este repositorio mucho más. Proyectos concretos aquí, les voy a mostrar algunos proyectos que están en desarrollo y otros proyectos que ya están terminados. Este es un proyecto en particular que en homenaje a Temo Lobos, que es un caricaturista chileno que falleció en el 2012. Estamos haciendo un modelo que trabaja multimodal, trabaja en texto y en imágenes a la vez, y por eso tenía mucho sentido buscar a alguien que trabajara con texto y con imágenes. Por esa razón le dimos homenaje a Temo Lobos. Es un sistema que se está efectivamente desarrollando dentro de Senia y lo vamos a liberar de manera open source. También estamos trabajando en el primer traductor Rapa Nui Mapudungun. Aquí dentro del equipo tenemos gente que habla Mapudungun, tenemos gente que habla Rapa Nui. Es un proyecto muy bonito que está partiendo ahora y obviamente lo estamos liderando ahí como Senia, pero es un proyecto muy colaborativo. Como en el fondo, como Senia no podríamos hacerlo nosotros solos. Yo no hablo Mapudungun ni Rapa Nui, entonces independiente que yo tenga tal vez el conocimiento de NLP, yo no podría hacerlo solo. Entonces aquí tenemos nuestras organizaciones asociadas, está el CIR, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y la Academia de la Lengua Rapa Nui. Ellos están involucrados en el proyecto y estamos desarrollándolo y esperamos tenerlo dentro de este año, dentro del próximo año. Tenemos también un proyecto, que les comentaba antes, de arte interactivo. Estamos en búsqueda de nombre, cuál es el nombre correcto para este proyecto, pero básicamente es de manera interactiva yo poder dibujar en el estilo que yo quiera. Obviamente lo puedo alimentar con una instrucción en texto. De hecho, esto ya está implementado, lo vamos a liberar de manera abierta pronto. Ahí vemos cómo se está probando, de hecho, real, ahí en terreno, el sistema, y pueden ver que hay un niño que está usándolo y está dibujando. De hecho, me parece que este búho lo dibujó un niño. Para que entiendan un poco cómo funciona esto, yo le pongo un texto, le hago un dibujo, un boceto, como yo quiera, con colores, y le pongo una descripción de qué es lo que quiero hacer. Y le pongo generar y puedo ir iterando.
Eso es lo que hace y estamos trabajando en extensiones de esto, obviamente, para poder de manera interactiva también editar imágenes. O sea, me gustaría tal vez, qué sé yo, no me gustó el árbol, entonces yo puedo rayar el árbol y ponerle que me lo dibuje sobre, qué sé yo, sobre un sillón. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con esta aplicación. Dash AI es un sistema que también está en desarrollo. De hecho, este screenshot no es de Dash AI, sino que es un poco la inspiración de Dash AI, que es básicamente usar modelos de inteligencia artificial del estado del arte, pero de manera interactiva, con una interfaz gráfica. De tal manera que si alguien no tiene conocimiento o tal vez no tiene el tiempo para hacer un prototipo inicial a nivel código y programarlo, puede hacerlo de manera interactiva. También tenemos proyectos, de hecho aquí José Cañete está trabajando en este proyecto, en tomar imágenes médicas y de alguna forma conectarlas con un posible diagnóstico en formato texto. Entonces ahí estamos trabajando efectivamente en este modelo que es multimodal, en cómo acercar estos dos mundos de las imágenes y los diagnósticos en palabras y ver cómo podemos juntarlos de tal manera asistir al médico ante una eventual examen o imágenes médicas, digamos. Y así existen un montón, aquí les voy a dar otros más. Tenemos el proyecto Timbre Play, que es básicamente para componer música de manera interactiva, usando inteligencia artificial también. Tenemos Music in Painting, que es básicamente tomar música, es como, podríamos pensarlo como un editor de audio, pero inteligente obviamente, donde yo me gustaría poder cambiar cosas dentro de esa música. Me podría gustar tal vez cambiar una canción, me gustaría cambiar una frase, o tal vez cambiar el sonido de un instrumento. Eso es a lo que le llamamos Music in Painting. También tenemos un sistema generador de caras del Museo de Bellas Artes, que aquí es más, yo diría que es más entretenido, todavía no sé una aplicación muy práctica de eso, pero es bien interesante que uno puede efectivamente generar cuadros en el estilo del Museo de Bellas Artes. También tenemos, este es un proyecto que está partiendo ahora, que de hecho es para el Poder Legislativo, que lo que estamos haciendo es un sistema que nos permita analizar las opiniones de personas ante distintos proyectos de ley y poder entregarle una opinión, un informe, digamos, a la persona que efectivamente está diseñando esa ley. Y aquí hay varios desafíos. Por un lado, uno podría querer ver lo que opina la mayoría, que eso yo diría que con las técnicas usuales ya está resuelto. El desafío que estamos tratando de resolver acá es cómo encontrar esos comentarios en particulares más valiosos. Porque de repente, dentro de esta mayoría, supongamos que tenemos 100.000 comentarios, de repente hay 10 comentarios que son muy valiosos. Tal vez tienen una opinión de una vivencia personal, que es mucho más valiosa tal vez que lo que opina la mayoría de la gente. Si es que supongamos que esta es una ley sobre cáncer, resulta que una persona que efectivamente tuvo cáncer, su opinión tal vez es mucho más valiosa que una persona que opina sobre el cáncer. Entonces, nos gustaría efectivamente encontrar estos diamantes que están ahí escondidos dentro de este mundo de opiniones. Ese es el proyecto, un proyecto muy bonito que estamos armando también en CENI, está recién partiendo. Y para terminar, ¿cómo contribuir a OpenSenia? En realidad, la invitación es, por un lado, a usar los recursos disponibles. Vamos a seguir aumentando la cantidad de recursos. La página web todavía no está del todo bonita como me gustaría, pero vamos de a poco a ir subiendo más modelos. En nuestro sitio de Hugging Face también hay montones de modelos que ustedes pueden usar. Entonces, como primer paso, empiecen a usar efectivamente estos recursos que existen, empiecen a correr la voz de que esto existe, porque un poco ese es el objetivo de OpenSenia, que esto efectivamente se use. Por otro lado, aprender sobre inteligencia artificial. Por eso tenemos todo este contenido educativo. Yo sé que para que avance esto estoy convencido que no se puede resolver solamente con el esfuerzo nuestro de CENIA, sino que necesitamos que efectivamente el mundo, o al menos los chilenos, empiecen efectivamente a usar esta tecnología. Entonces, el primer paso, que entiendan cómo funciona esto, cómo se usa, qué me conviene usar, cómo lo puedo extender. Aportar ideas, estamos muy abiertos a recibir ideas. De hecho, muchos de los proyectos que estamos viendo hoy día han nacido de ideas que nos han dado distintas personas. Entonces, obviamente, estamos muy abiertos. Si es que ustedes detectan que efectivamente hay una necesidad, que OpenSenia estaría ahí en la posición correcta para tomarlo, obviamente háganoslo llegar y nosotros encantados de analizarlo y ojalá llegar a un producto que efectivamente se pueda liberar, como les decía, de manera open source. Aportar proyectos. Si ustedes tienen un proyecto y está ahí votado y ustedes ven que efectivamente es valioso para que cualquier persona lo use, no sé, tienen su tesis de magíster, su tesis de pregrado ahí votada y resulta que es muy valiosa, tal vez podrían hablar con nosotros y ver alguna manera de colaboración. Obviamente les daríamos todo el crédito por ese desarrollo, pero en el fondo pueden usar esto como una vitrina
para poder dar a conocer efectivamente esta investigación que tal vez se está perdiendo y tiene un potencial de tal vez servir efectivamente a apoyar nuestra sociedad, a apoyar nuestro Chile. Y por último, las puertas están muy abiertas a colaboración. O sea, si es que alguien efectivamente tiene las capacidades o tiene las ganas de aprender y aportar en este tipo de cosas, estamos muy abiertos y manos necesitamos muchas para poder armar todos estos proyectos y efectivamente cambiar el Chile de hoy día y hacer que efectivamente esta inteligencia artificial se pueda usar para bien al servicio de las personas. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. Premo el micrófono. Una pregunta sobre ese proyecto que mencionaste de agregar opiniones. ¿Sí? ¿Cómo más o menos el approach que tienen a ese problema? En realidad todavía ni siquiera hemos empezado a tirar como código. Todavía estamos a nivel de diseño de la solución. Pero básicamente el gran desafío acá, en realidad el problema en particular que estamos resolviendo es encontrar estos ejemplos en particular que son como muy valiosos, pero están escondidos dentro de esta masa de ejemplos, de comentarios. Entonces lo que estamos viendo ahí es que la variabilidad de posibles respuestas es gigantesca. Piensen que son proyectos de ley, hay montones de proyectos de ley, cada proyecto de ley es distinto, entonces la opinión solamente es valiosa a la luz del proyecto de ley, también es valiosa a la luz de las otras opiniones, porque claro, puede ser súper valiosa, pero resulta que si todo el mundo me dice lo mismo, entonces deja de ser valiosa. Entonces ahí está el desafío, digamos, y para eso estamos usando los Large Language Models. Vamos a usar probablemente un modelo para español que se llama Bloom. Y lo que estamos pensando todavía estamos discutiendo la solución, pero al menos lo que yo pienso es que probablemente vamos a tener que hacer alguna especie de data augmentation más o menos masiva. Y para eso pensamos usar un modelo como Bloom. Difícil problema. Sí, muy, muy complicado, muy desafiante. De hecho, yo creo que la solución que pensemos inicial probablemente no va a llegar a buen puerto, pero sí nos va a dar luces de cómo seguir explorando. Entonces, este es un proyecto que tenemos pensado hacerlo, no sé, al menos un año más, de estar un año completo al menos trabajando en esto, pero todavía no empezamos a hacer pruebas, así que no te sabría decir cuál va a ser la solución final. Ok, gracias. Podemos conversar quizás después. Sí, más. encantado de conversar porque va a ser un tremendo desafío. Hola, respecto al tema de aportar con proyectos, ¿qué pasa ahí con como los derechos de autor que no fueron como mencionados? ¿Es como regalar el proyecto o igual, o sea, mantener ahí la colaborativa? Sí, a ver, o sea, la ¿Sí? idea de OpenSenia Sí es lo que digo. ¿Sí? la idea de OpenSenia es que esto se pueda usar efectivamente de manera gratuita, de manera abierta. Entonces, como restricción número uno es que si es que alguien nos entrega un proyecto para efectivamente que se publique dentro de OpenSenia, la idea es que sea lo suficientemente abierta de tal manera que la gente lo pueda usar. Obviamente la propiedad como intelectual o tal vez la autoría de ese, obviamente va a permanecer en la persona. Aquí no nos queremos apropiar de ningún proyecto, pero efectivamente el espíritu de publicar ese proyecto, sea cual sea, o ese dataset o ese código, la idea es que efectivamente sea de manera abierta. Ahí podemos explorar, digamos, cuál es la licencia correcta dado el proyecto y dadas las restricciones que trae el proyecto. Pero la idea es este espíritu de, si es que lo vamos a liberar, efectivamente la idea es que sea abierta. Entonces, no cualquier proyecto aplica aquí. Entonces, yo diría que la primera restricción es ver si efectivamente hay una disposición de entregar ese proyecto de manera libre para que cualquiera lo pueda usar. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, que igual se va a respetar la propiedad intelectual y independiente de que se apruebe o no se apruebe entregar ese proyecto para guardarlo ahí, para que sea abierto para todo el mundo. Sí. Eso, muchas gracias. Sí. Hola, gracias por su presentación. Le quería preguntar si en la página que usted dijo van a haber especies de recursos para aprendizaje, ¿cierto? Sí, de hecho hoy día tenemos. No hay demasiados todavía, pero estamos avanzando en eso. Pero sí, hay cursos completos de Deep Learning, por ejemplo, de estas tecnologías, las mismas que les mostré en los ejemplos al principio.
esa tecnología hay cursos completos, de principio a fin, todas las clases, para verlos, de profesores acá, de varias universidades, de la Católica, de la Chile, de montones de universidades, que han subido su clase completa. Incluso también hay charlas en particular, de temas en particular, que no son un curso completo, sino que una charla de un tema en particular también hay. Hay Rodrigo Durán, que está por aquí, también se encarga, digamos, de todo eso. Digamos. Todos los jueves tenemos una charla, de hecho, la invitación es abierta para que cualquiera que quiera asistir presencialmente pueda ir a esas charlas, o si no, también se transmiten por vía streaming. Ese tipo de contenido también queda grabado y disponible para que cualquiera lo vea. Entonces, material para aprender hay un montón. Ya, sí, gracias. Le quería preguntar si hay como material para un nivel muy básico, así como de no saber casi nada de programación, por ejemplo. ¿Sí? Sí, a ver, si uno no sabe nada de programación, yo diría que el camino primero es subirse a la máquina de la programación, y para eso hay montones de cursos online, digamos, de programación. Lo que usamos nosotros normalmente es Python. Por alguna razón se convirtió hoy día como el estándar, sobre todo para trabajar con modelos de Deep Learning. También en C, pero sobre todo Python. Nosotros trabajamos mucho en Python, PyTorch. Entonces, el primer paso es, yo diría que, familiarizarse con esto de la programación. Y una vez que ya sabes de programación, ya yo creo que estás en un nivel, digamos, de empezar a ver estos cursitos. Tal vez ahí habría que ver cuál es el más adecuado, más simple. Yo diría que hay uno de data mining que tenemos, que efectivamente explora todas estas técnicas tal vez más clásicas. Y hay otro curso que es Deep Learning, que ya vemos efectivamente estos modelos que les mostraba al principio. Entonces yo diría que ese es como el camino. Pero así como aquí no vas a aprender a programar, yo creo. Yo creo que aprender a programar, yo creo que hay otro lugar más adecuado. Pero existe efectivamente material gratuito, clases muy buenas de cómo aprender a programar en Python. Ya, muchas gracias. De nada. Sí, tengo 3 preguntas. La primera es con respecto a lo que estaban preguntando acá también, de esa plataforma para disponibilizar proyectos en un ámbito nacional. No entendí muy bien cuál es la diferencia entre eso y algo como Papers with Code, por ejemplo. En el fondo ya es un poco costumbre, a lo mejor un poco estándar, disponibilizar el código de una implementación que uno hace. Entonces no entendí muy bien si sería más que todo una especie de plataforma para promover el proyecto en un ámbito nacional, como mencionabas, a lo mejor de empresas, también academia, o pretende ir a lo mejor más allá de simplemente tener aquí está el código. Sí, yo diría que, muy buena la pregunta, la verdad. Yo diría que podemos pensarlo como un repositorio donde está todo ahí, y es tan abierto como queramos. No solamente es código, también son datos, también son cursos, de todo. Pero efectivamente, como tú bien dices, existen hoy día plataformas para cursos, existen plataformas para código, pero está todo disperso. Entonces, en el fondo, como que tratamos de aunar todo eso en una pura plataforma, de tal manera que alguien que tal vez no conoce todas estas otras plataformas o está un poco perdido de por dónde van las cosas, pueda llegar acá y efectivamente encontrarlo fácil. Ese es un poco el espíritu. A eso queremos llegar. Pero sí, efectivamente hay otras soluciones, pero ese es el espíritu, digamos. Súper. La otra pregunta que tenía es con respecto a lo que mencionabas en un principio, en que mencionabas súper interesantemente que en la Unión Europea, en Estados Unidos a lo mejor, la academia y la industria van muy de la mano dentro de lo que es la implementación del estado del arte de la inteligencia artificial, y acá en Chile la industria de repente se siente, al menos un poco generalizado, que está un poco más atrás. Y gran parte de los proyectos que mencionabas en efecto muestran esta idea de promover la inteligencia artificial, pero un poco más en el ámbito académico. Mi pregunta va en realidad, ¿cómo pretenden hacerlo para promover esta cultura de inteligencia artificial en el ámbito de empresas, tanto ya formadas como por ejemplo retail grande o startups? Sí, dentro de Senia, y aquí no estoy hablando por Open Senia, sino que dentro de Senia hay todo un área gigante de transferencia tecnológica que busca exactamente eso. Contactar empresas o que las empresas nos contacten y traigan dolores, digan, ¿sabes qué? Necesito resolver este problema, no sé cómo hacerlo, o tal vez la solución que yo tenía me está quedando corta. ¿Cómo lo hacemos para llegar a una solución realmente buena o que se adecue efectivamente a mis necesidades? Entonces, hay un área completa de transferencia tecnológica dentro de Senia que lo que hace efectivamente, y aquí hay como dos patas. Por un lado,
capacitar, habilitar a la gente que pueda efectivamente empezar a usar esta tecnología, porque muchos de esos están trabajando hoy día con Excel, entonces hay que subirlos al carro. Y por otro lado, entregarle una solución que no se basa en, qué sé yo, una regresión lineal de Excel, sino efectivamente usa modelos del estado del arte. Entonces, hay todo un área que hace eso y se hacen proyectos. Aquí se le cobra a la empresa, no es gratis. Claro, igual hay posibilidad. De hecho, estamos trabajando con instituciones sin fines de lucro y le hacemos proyectos gratis. Pero para una empresa, no sé, llega un LATAM, llega un Entel, sí les cobramos, pero no les cobramos tan caro porque nuestro espíritu no es hacernos millonarios, nuestro espíritu es hagamos efectivamente la transferencia tecnológica que Chile necesita para mejorar la calidad de vida de las personas y con esa plata lo que hacemos es financiar todos los otros proyectos, por ejemplo, OpenSenia. Claro. ¿Y cómo se concilia eso con esta lógica de repente un poco privatista de una organización en que, por ejemplo, no sé, Ripley no querrá a lo mejor que su modelo para hacer recomendación base a productos, base a la imagen, por ejemplo, el outfit que tiene en la página, lo ocupen otras empresas competidoras de retail? ¿Cómo se concilia eso con OpenSenia, por ejemplo? Sí, efectivamente. Yo diría que ese caso que dices tú de un retail que necesita un proyecto a la medida, eso no entraría en OpenSenia, sino que ahí entraría en un proyecto de transferencia tecnológica que queda privado o privado bajo las condiciones que se acuerden, digamos, pero no, efectivamente ese proyecto como diseñado por la empresa, pagado por la empresa, a la medida de la empresa, no se va a liberar de manera open source para que cualquiera lo use. Esa es un poco la idea. También está ese sabor, pero no es de OpenSenia eso ya. Ya, entiendo. Me queda súper claro. Y la última pregunta, con esta termino. Tengo un memorista de Ingeniería Civil e Informática en la Universidad Técnica Federico Santa María, que está ahora empezando a proponer su tema de memoria y es prácticamente lo mismo que ese proyecto súper interesante que estaba mencionando de opiniones sobre proyectos de ley en otro ámbito. Probablemente le interese mucho ver más o menos lo que se hace ahí y no sé si hay posibilidad a lo mejor de que él también pueda participar con ustedes desarrollando algo ahí, porque yo creo que van a trabajar lo mismo. Totalmente. Sería extraordinario que nos pusieras en contacto ahí para tirar ideas, colaborar en conjunto. Sería extraordinario. Sí. Súper, fantástico, porque a mí también me interesa un montón. Así que, sí, sería muy bueno. Manos nos hacen falta. Así ya, que, genial. Entonces sí, le voy a contar encantado. las buenas noticias. Gracias. Buenas tardes. Liliana Sancho del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muy buena su presentación y los felicito porque realmente es algo que se debe hacer. Qué envidia de la buena desde Costa Rica. Tenía dos preguntas. La primera es, ¿cómo hacen ustedes con la infraestructura, con computación de alto rendimiento? ¿Tienen algún convenio con otras organizaciones o ustedes tienen los clusters y tienen todo el equipamiento o usan Google Colab o Amazon? O sea, ¿cómo funciona? Sí, efectivamente. De hecho, hoy día ese es el gran desafío que tenemos para poder escalar estos sistemas. Un poco para que entiendan, para entrenar estos modelos que yo les mostraba al principio, la capacidad computacional que se necesita es astronómica. Se necesitan equipos que no existen hoy día en Chile. Entonces, lo que hemos estado explorando hasta el momento son modelos tal vez más chicos, pero igual dentro de Senia tenemos presupuesto para inversión en equipos. Estamos postulando también a un fondo equip, que es un fondo estatal bastante grande para comprar unos servidores muy potentes. Y la idea es que esos equipos no queden dentro de Senia, sino que queden disponibles para la comunidad científica. Cualquiera que quiera efectivamente usarlos pueda usarlo. Obviamente hay un comité que define quién tiene prioridad para usarlo dependiendo de los proyectos, obviamente, para que no cualquiera lo pueda usar y se ponga a minar bitcoins. Pero efectivamente ese tipo de iniciativas están hoy día dentro de la agenda de Senia. En particular, dentro de este año, ahora nos va a llegar un servidor muy potente, dentro probablemente un mes más, y dentro del primer semestre nos va a llegar probablemente el servidor más potente de Chile a Senia. Entonces, así es como lo estamos haciendo hoy día. También tenemos créditos cloud, porque empresas como Google nos han donado o tenemos también presupuesto aprobado para usar cloud. Entonces también estamos explorando esas alternativas, pero a lo que aspiramos llegar es tener nuestros propios equipos y poder entrenar nuestras cosas, digamos, nosotros mismos. Buenísimo, excelente. Qué bien. Y la segunda pregunta tiene que ver con esto último que usted mencionaba, del presupuesto.
yo creo que las condiciones tal vez económicas del Estado costarricense son diferentes a las del Estado chileno, pero ¿cómo se financian? A nosotros nos cuesta muchísimo conseguir recursos y más bien en este momento extraño de la vida que está pasando el mundo, hay muchos presupuestos para educación, para investigación que se están reduciendo. Evidentemente para llevar esto adelante se necesita recurso y suficiente presupuesto. Usted ha mencionado algunos ejemplos de que sí cuentan. ¿Cómo lo han logrado ustedes? ¿Cómo hacen? A ver, ese es un desafío abierto todavía. No es que tengamos así como presupuesto para hacerlo todo. Siempre el recurso es escaso. También con el talento también el recurso es escaso. Pero en términos monetarios, por un lado nos ganamos este fondo estatal porque el Estado detectó efectivamente esto que les decía yo. Perdón que vuelva tan rápido. Con esta Política Nacional de Inteligencia Artificial detectó que hacía falta esto. Hacía falta una institución que efectivamente acortara esta brecha. Entonces, el Estado abrió una convocatoria que era más o menos abierta para centros de investigación y ahí nosotros postulamos el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Cuando hablo de nosotros, no soy yo y un par más, sino que eran montones de personas de varias universidades. Un equipo gigante de gente muy inteligente que nos ayuda ahí a armar la postulación. Y salimos ganadores de esa postulación y con eso nos entró un presupuesto más o menos grande para 5 años, extendible a 10 años. Entonces, esa es la primera fuente de financiamiento. Yo no sé si es que alguien de afuera de Chile podría postular a este tipo de fondos. Yo me imagino que hay algunos fondos donde sí, otros fondos donde no. De hecho, hay muchos proyectos, o sea, muchas convocatorias de concursos nacionales que son colaborativas, qué sé yo, con una universidad chilena junto con una empresa que puede ser nacional o internacional. Entonces, primer camino, un poco como recomendación, explorar qué alternativas de financiamiento hay aquí en Chile y también explorar fuentes de financiamiento fuera de Chile. Nosotros, para el proyecto del traductor Mapudungun Rapanui, vamos, de hecho, con ese fondo vamos a comprar parte de ese servidor gigantesco que les decía yo. Es un fondo internacional, postulamos. Es un fondo de Estados Unidos. Armamos una propuesta, la postulamos y salimos ganadores. Entonces, en el fondo también hay que ser un poco como busquilla, es una palabra chilena, como hay que ser como creativo, digamos, en encontrar estas oportunidades que están por ahí. ¿Sí? En temas de tecnología hay una cantidad de presupuesto disponible para invertir que es astronómica. Hay muchos concursos que donan. Google también abre convocatorias a concursos. Me imagino que deben ser súper competitivos, pero la cantidad de dinero que hay ahí es gigantesca. Entonces, un poco la invitación es a buscar esas oportunidades y tal vez incluso está la posibilidad de colaborar con una empresa, con una organización como Senia, que tal vez ustedes no tienen el presupuesto, pero tienen las capacidades, digamos, de personas, tienen los sistemas, tal vez se pueda armar alguna colaboración. Entonces, ser creativo, tal vez las lucas no las pueden conseguir ustedes, pero tal vez nosotros podemos ayudarlo. Entonces, como que en el fondo lo que tratamos de empujar en Senia es cómo hacemos que esto avance, independiente si esto no significa un costo para nosotros, si tenemos que postular, habrá que postular. Así estamos hoy día. De hecho, yo estoy postulando para un proyecto para esta semana. La cantidad de proyectos de los que estamos postulando es gigantesca. Entonces, esa es efectivamente una restricción que siempre tenemos, pero hay que hacer la tarea de postular a todas estas cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo otras preguntillas, pero ahora tal vez después, para no monopolizar. Muchas gracias. Muy bien. De nada. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Creo que fue una síntesis muy buena de la visión que tienen como institución. Y personalmente considero que por la forma en la que ustedes conectan con la sociedad, con las necesidades, con la disposición de las personas respecto a compartir su conocimiento, sus habilidades, contenidos, creo que van a lograr, o que logran y van a seguir logrando, conectar con la necesidad de la sociedad directamente en alguna aplicación práctica. Entonces, creo que esto tiene que conectarse también con la academia en el sentido de la preparación del futuro profesional. Porque tal vez ustedes van a lograr identificar las necesidades de Chile en cuanto a inteligencia artificial y esto se podría llevar a las universidades para ayudar a preparar programas y profesional futuro que esté mejor capacitado
para suplir las necesidades de todos los chilenos. Entonces quería preguntar respecto a eso, si ya hay nexo con universidades o han considerado ustedes poder hacer propuestas de intervención de algún plan de estudio o hacer algún informe anual de sugerencias a las universidades, o si lo podrían considerar, por favor. Sí. Yo no sé efectivamente todos los detalles, pero dentro de las universidades asociadas con CENIA, algunas de manera más oficial, otras que se han unido en el camino, digamos, posterior a que este fondo, a este centro basal se armó. Me parece que son 10, ahí me pueden corregir el número, pero son varias universidades y otras más que se han unido en el camino como de manera un poco más informal. Muchas universidades que incluso no tienen un currículum de cursos de inteligencia artificial se han sumado a esto, precisamente para resolver eso que dices tú, digamos, de que ven un potencial gigante en esta tecnología, pero ellos no lo manejan. Entonces se han unido a nosotros para ver cómo aprenderlo, cómo captar talentos y el día de mañana dictar cursos y cosas. Entonces, dentro de las cosas que puede hacer los investigadores de CENIA, yo soy investigador de CENIA, estoy contratado full time ahí, y dentro de las cosas que yo puedo hacer es ir a distintas universidades. Yo no estoy amarrado a la Católica, a la Chile, a ninguna. Puedo ir a cualquier universidad y efectivamente dictar un curso. Entonces, yo diría que el desafío más es ver cómo coordinar eso, ver qué se necesita y se buscará la persona adecuada para que lo pueda dictar. O tal vez podemos capacitar junto con CENIA a una persona que se meta dentro del equipo y pueda capacitarse en estos temas y el día de mañana armar toda una serie de cursos para las distintas universidades. Esa es un poco la idea a la que aspiramos. Como efectivamente, como es un centro que está recién partiendo, no podemos al día 1 esperar a que podamos resolverlo todo, pero eso es un poco el espíritu. Efectivamente, muchas universidades se han unido a CENIA con esa idea en mente de habilitarse para el día de mañana poder dictar estos cursos. Pero yo no sé si existe una iniciativa como concreta de decir, oye, metámonos en la universidad y veamos cuáles no tienen curso de inteligencia artificial y propongámosle. No es tan así. Al menos hasta ahora ha sido más de que la universidad nos viene a buscar a nosotros. Pero podría perfectamente en el futuro armarse algo así. Como que yo diría que es un tema bien interesante para explorar. Creo que son la institución adecuada para ello y podría ser algo no particular como para una universidad, sino como la recomendación de ustedes como institución en base a su experiencia, su criterio y habilidades de lo que consideran que podrían incluir, así como consejo general. Estaría para muy que lo bueno. consideren. Sí, voy a tomar nota y va a comentarla en el equipo. Sí. Y igual después se puede conversar contigo para respecto a lo mismo de universidades. Sí, obviamente. Perfecto. Muchas gracias. Encantado. Estamos. Ya, pues. Muchas gracias.